Diga, mis hermanos, muy bienvenidos. Vamos a este momento. Voy a pedir a aquellos que están pasando por alguna dificultad bastante, urgente y han venido en esta hora con esa necesidad de una respuesta por parte de Dios. En la Biblia encontramos algunos casos, por ejemplo, de aquellos hombres que bajaron al paralítico del techo. Es decir, estos hombres eran llenos de fe para ayudar al paralítico. Así también hoy en día hay muchos que tienen dificultades, pero a través de la oración de la iglesia, a través del pueblo de Dios, Dios puede hacer maravillas, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Si usted es esa persona que está pasando una necesidad urgente, póngase de pie ahí donde está y el resto vamos a orar por ustedes. Así que si usted tiene esa necesidad urgente, bueno, entonces, muy bien, ahora, entonces, todos los demás vamos a orar por cada uno de mis hermanos. Así que dirija sus manos hacia ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este momento, solo tú sabes, Señor, el nivel, Señor, que ha llegado el alma de mi hermana, de mi hermano, Señor, ante la necesidad, el desafío que tiene, Señor, y no existe la fuerza, no existe la capacidad para poder enfrentarlos. Señor, nos vemos algunas veces incapaces, impotentes de poder responder, mi Dios, a tal necesidad. Señor, así como los que están aquí, como aquellos que se encuentran en sus hogares o donde quiera que estén, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos sus brazos, Señor, en medio de la fatiga, en medio del cansancio, donde ya el alma se siente ahogarse, donde el espíritu, Señor, casi se parece que se extingue. Señor, pedimos ahora, mi Dios, nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, en el nombre poderoso de Jesús. Este día se convierte en un día, Señor, de fortaleza, un día de restauración, un día de resurrección, Señor, a una esperanza preciosa. Señor, sobrenaturalmente, Señor, pedimos ahora que tú levantes a mi hermana y a mi hermano, Señor, en medio de la crisis, en medio de la prueba, Señor, en medio, Señor, del dolor, donde está ahí, Señor, pasando esos momentos de dificultad. En el nombre de Jesús, Señor, sean levantados con poder. Glorifícate, oh Dios, en una forma especial, que reciban de parte de ti, Señor, esa respuesta. Tu palabra nos dice, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, creyendo la recibiremos. Así que en el nombre de Jesús, Señor, creemos en lo que tú quieres hacer. Salvación para aquellos familiares que no tienen salvación. Liberación para aquellos que están atados, Señor, Padre, por el pecado, Señor. Mas ahora, Señor, sé tú, mi Dios, obrando maravillas por los que se encuentran atados por fuerzas hasta aún infernales, Señor. Pedimos que sean liberados, Señor, para aquellos que están, mi Dios, viviendo una depresión, una tristeza, Señor, que no saben de dónde viene, Señor. Pedimos ahora que seas tú trayéndole vigor a su alma. Dales esperanza en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Los que están enfermos sean sanos, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que por tu llaga hemos sido curados. Es decir, tú ya pagaste, Señor, por ese milagro, esa sanidad. En el nombre de Jesús, estos cuerpos enfermos sean sanos para la gloria de tu nombre, Señor. Sé tú, Señor, trayendo esperanza, restauración en el hogar, restauración matrimonial, restauración espiritual, restauración emocional, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, provee, Señor, esos recursos financieros para aquel que está pasando esa crisis, Señor, y eso le ha traído aflicción. Pero ahora, Señor, pedimos que tú le ministres, que tú le ayudes, Señor, aquellos que están pasando por unos momentos de tentación, Señor, y no saben qué hacer. Parece que creen que van a deslizarse, Señor, en esa prueba. Mas ahora, en el nombre de Jesús, Señor, levántalos para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por tu
Espíritu Santo. Señor, trae fe ahora mismo también. Aquellos que sienten que ya, Señor, su fe parece que se está ahogando. Como que ya no hay casi fe en esa alma. Ahora sea avivada la fe, sea avivada la fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea avivada la fe para la gloria de tu nombre, Señor. Que ninguno desmaye, Señor, por la prueba, Señor, por el fuego de la prueba que ha venido sobre sus vidas. Señor, pedimos, Señor, que los que se sienten solos, abatidos, parece que están como abandonados, pero no es cierto. Tú nunca nos abandonarás, Señor, ni lo has hecho ni lo harás. Por tal razón, Señor, ahora mismo pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, quite los temores, arranque esos temores de lo más profundo de sus vidas. Señor, te doy gracias por ser tan bueno. Pedimos, Señor, que tu misericordia se derrame abundantemente, Señor, en la vida de cada uno. Ahora, buen pastor, que sea también tu palabra la que nos consuele, nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Señor, qué mejor momento que poder hacer la obra tuya, Señor, en los momentos de dificultad. Ayúdanos, Señor, a servir en los momentos más críticos. Señor, ahora te pedimos que tu palabra pueda caer en terreno fértil. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Abra su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 13 al 20. Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 20. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Quiero brevemente, hermanos, hablarles en esta hora sobre el milagro de la siembra de la palabra de Dios. Todos nosotros debemos de colaborar en esta hermosa tarea que Dios nos ha entregado: sembrar la palabra. Jesús nos habló acerca de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra. Las distintas clases de tierra que menciona esa parábola, prácticamente lo que está hablando es de las actitudes de las personas que escuchan la palabra. Eso hace que en algunos casos la palabra, aunque sea pura, limpia y poderosa, la actitud de rechazo hacia la palabra no les va a permitir que pueda ser sembrada y crecer. Pero aquella actitud que es humilde, es decir, la buena tierra, recibe la palabra y da fruto a 100%. La siembra de esta palabra, hermanos, nunca vamos a llegar a medir el impacto que ésta puede llegar a tener. El Señor Jesucristo también nos habló acerca de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas, pero realmente luego se hace la más grande de todas ellas. Entonces, una semilla de mostaza, es decir, la siembra de esa palabra, aunque parece que es insignificante lo que podemos hacer, pero traerá enormes resultados. En medio de las dificultades, nosotros tenemos que estar sembrando la palabra. Cuando estamos contentos, tenemos que sembrarla. Cuando hay tristeza y dolor, estamos en prueba, hay que hacerlo. Porque en la medida que nosotros hacemos esta tarea, Dios también está confortando nuestra vida.
en la vida del apóstol Pablo, especialmente lo que es en su primer viaje misionero, por supuesto, él tuvo muchas pruebas, muchas dificultades, pero nunca dejó de sembrar. Mi pregunta para usted y para mí es esta: cuando estamos nosotros en crisis, ¿dejamos de sembrar? Cuando estamos tristes, ¿dejamos de sembrar? Cuando hay problemas de distinta naturaleza, ¿dejamos de sembrar? Nosotros tenemos que seguir sembrando, porque la siembra de esa semilla luego se transformará en una bendición para nosotros. Les voy a contar algo para que les dé un poco de risa. Hace unas cuantas semanas atrás me regalaron una gallina congelada. Estábamos en el retiro, en el centro de retiros en Coatepeque. Entonces, pero providencialmente la persona que me regaló esa gallina luego llegó a la casa porque teníamos que ir fuera de San Salvador, y le dije: mira, la gallina que tú me regalaste, ahora te la estás comiendo. Entonces me recordé lo que dice la palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo hallarás. Y yo le dije a él: echa tu gallina en las aguas y después la vas a hallar. Entonces, ahora le dije esto porque cuando uno realmente él no pensó que lo que él me había regalado ahora lo estaba disfrutando. Cuando usted y yo sembramos la palabra de Dios, la vamos a disfrutar, ¿sí o no? Entonces, tarde o temprano, esa semilla nos va a servir de consuelo. Una de las cosas que llegó a consolar y a fortalecer la vida del apóstol Pablo era servir al Señor Jesucristo y servir a los demás. Si dejamos de servir, estoy limitando mi consuelo, estoy limitando mi fortaleza. Por eso que la Escritura nos habla acerca de la armadura de Dios, y una de las partes de la armadura es el apresto, es decir, la pasión, la urgencia de predicar la palabra. Entonces se convierte en un elemento de protección para nuestra vida. Entonces, por eso que Pablo en el primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero, luego inicia su tercer viaje misionero, y es aquí en este contexto donde vemos al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, sembrando la palabra. Y ahí, por supuesto, encuentra en primer lugar la falsificación del poder de Dios. Vemos ahí varios elementos. Por un lado, vemos ahí a unos exorcistas ambulantes, que eran hijos de un tal Esceva, que era un sacerdote, pero que ellos intentaban echar fuera un demonio de una persona. Vemos por el otro lado, en la ciudad de Éfeso, vemos que cuando muchos de ellos se convirtieron, trajeron una biblioteca de libros esotéricos. Hecha la cuenta, dice que era 50,000 piezas de plata. Entonces nos damos cuenta que en el mundo, tanto religioso como no religioso, existe ocultismo. ¿Y por qué razón existe esto? Bueno, es prácticamente la oferta del diablo, supuestamente, para resolver los problemas de las personas. Las personas tienen distintas clases de necesidad. Y cuando alguien, por ejemplo, tiene una necesidad, siempre van a haber consejeros que le recomiendan lo que debe de hacer. ¿Cuántos de los que están aquí o los que me escuchan les han recomendado, por ejemplo, cuando ya, por decir algo, una medicina no tiene efecto sobre su cuerpo, le recomiendan que vaya aquí, que vaya allá, que tome las aguas de uña de gato? ¿Se acuerdan de la famosa uña de gato hace años atrás? Que el noni curaba todas las cosas, todos los males y así. Entonces, en aquel entonces, de igual manera, como hoy en día, hay, digamos, esas ofertas supuestamente para traer alivio al alma. Entonces, la verdad que el único alivio que viene al alma y sanidad se llama el Señor Jesucristo. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, por un lado, estos hombres exorcistas ambulantes, y quiero hacer una diferencia aquí, el exorcismo es una práctica oculta. No tiene nada que ver con echar fuera demonios. El exorcismo es una práctica del ocultismo, supuestamente hoy en día se le llama hacer una limpia, ¿no? Entonces, pero eso no es un término bíblico, es decir, no está dentro de la doctrina bíblica. Lo que sí es bíblico es echar fuera demonios en el nombre de Jesús. De hecho, el Señor Jesucristo llamó a los apóstoles, dice, los llamó para 4 cosas: para que estuviesen con Él, para
que predicaran el evangelio, sanar enfermedades y echaran fuera demonios. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús no es exorcismo. Eso es bajo la autoridad de Cristo. El exorcismo no es otra cosa que un convenio con los demonios para que los demonios dejen de afectar a la persona y luego afecte otra área de la misma persona o de la familia o de la persona que está haciendo eso. Entonces, por eso que vemos aquí esta práctica del exorcismo mezclada, porque ya que el padre de estos muchachos era de jefe de los sacerdotes. Nos damos cuenta que cuando no existe conocimiento de la palabra de Dios, solo conocimiento religioso, se pueden, meter dentro de la doctrina, hermanos, cosas que son ocultas, cosas que son diabólicas. Y efectivamente, ¿cuál fue el resultado? Ninguno. Al contrario, las personas que quisieron hacerle bien a esta persona salieron heridos, dice aquí la Biblia. ¿Por qué? Porque una persona endemoniada tiene una fuerza descomunal. Pero por otro lado, los resultados de la predicación, de la siembra de la palabra, hizo que muchos de los que habían practicado la magia voluntariamente se dieron cuenta, oiga esto, se dieron cuenta que estaban en un gravísimo error. Y eso hizo que trajeran toda su biblioteca y hecha la cuenta, era 50,000 piezas de plata. Es que cuando una persona ha tenido una verdadera conversión, entonces las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No quiere tener ya más contacto con aquello que lo contaminó ni desagrada a Dios, sino que quiere iniciar una etapa diferente, una etapa nueva en Cristo Jesús. Ahora, toda esa literatura que traen, por supuesto, habla de que era de literatura de la práctica de magia. Ahora, la gente se mete en todo este tipo de cosas, tanto en la parte, digamos, del exorcismo como en la magia, se meten porque tienen algún tipo de dificultades, algún tipo de problemas, que no tiene solución desde otra perspectiva. Y a lo mejor sí la tiene en algunos casos, pero siempre las personas andan buscando lo místico. Por ejemplo, en nuestro país, y esto ha venido del Medio Oriente, hay muchas mamás que le ponen a sus hijos una pulsera para evitarle el mal de ojo. Entonces, todo ese es un misticismo, y así lo vemos en muchas personas que tienen ahí, por ejemplo, algunas cosas que creen que le van a dar protección, que es de buena suerte y todo ese tipo de cosas. Y eso lo han traído a través de su familia, de la cultura en la cual estamos inmersos, y creen que eso es saludable. Al contrario, eso es sencillamente depender de las fuerzas del enemigo. Por eso trajeron los libros de magia, es decir, ellos se dieron cuenta que eso era un grave error, que era mentira, y lo que hicieron fue quemarla. Ahora, alguien podría decir, pero el precio era 50,000 piezas de plata, era un platal, hermanos. Era carísimo. Me recuerdo años atrás a una persona que había practicado el ocultismo, pero en una forma muy, muy profunda. Tenía tantas bibliotecas, más bien tenía una biblioteca llena de libros esotéricos y enciclopedias, pero una de esas, la más importante que él tenía, eso me lo dijo él, tenía en la pasta, tenía las letras en oro. Entonces él me decía, mire pastor, esto es carísimo, así que yo esto mejor no me quiero deshacer porque cuesta, ¿no? Entonces nos damos cuenta que siempre está ligado el dinero con las cosas del ocultismo para que la persona no se deshaga fácilmente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el amor al dinero mantiene, esa fe, de alguna manera, hacia las cosas de hermanos que son eminentemente ofensivas al Señor. Porque, hermanos, nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de saber que el mundo así se encuentra queriendo encontrar respuesta dependiendo de las obras del diablo. Pero es aquí donde la Biblia dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y estas obras del diablo que vemos aquí en la ciudad de Éfeso, hermanos, sencillamente fueron derribadas. Ahora, ¿cómo comienza entonces este proceso maravilloso de sanidad?
En primer lugar, vemos aquí, como dije, la falsificación del poder de Dios a través de lo que ya hemos mencionado. Sin embargo, por el otro lado, en segundo lugar, vemos cómo inicia el periodo de sanidad. Comienza con la palabra. Por eso que en el versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallado a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo comienza esta tarea de sanidad? Con algo pequeño, una semilla de mostaza. Amados hermanos, si queremos traer libertad a los cautivos, algunos que están en el mundo religioso y el mundo místico, y otros que están en el mundo esotérico, se han abandonado a eso y son personas que sufren porque no tienen respuesta, porque la Biblia habla claramente, hablando de los ídolos, y dice claramente: tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen manos mas no palpan. Es decir, es inútil la confianza que ellos tienen, no les trae respuesta a sus vidas. Entonces, la respuesta es en darles la palabra de Dios. Si usted está viendo una persona así, háblele la palabra de Dios, siembre la palabra, regálele una Biblia. Si la persona por A o B razón no quiere leer, pues de alguna manera léale, quizás porque está en condiciones de salud que no se lo permiten, sino de alguna forma llévele mensajes de la palabra de Dios. Oye, la tecnología nos facilita tanto a través de los teléfonos móviles, donde puede usted enviar un mensaje, donde la persona puede escuchar. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Pablo llega a Éfeso, llega con un poder de sanidad, un poder de sanidad del alma, de la mente, para una población. De hecho, la palabra que llega ahí, aunque menciona aquí, dice en el versículo 7, eran, dice, por todos unos 12 hombres. O sea, ¿cómo comienza todo? Comienza con algo pequeño. 12 hombres contra una población de más de 200,000 personas en aquel entonces. Alguien dirá: pero eso es insignificante. No, siembre la palabra en su trabajo, siembre la palabra en un colega, siembre la palabra en un familiar. Esa palabra, ese texto bíblico, eso que usted le regaló, una Biblia que usted le regaló, esa palabra es poderosa y tarde o temprano va a fructificar. Vea esto, comienza con 12 hombres acá, pero esta ciudad, luego, hermano, un altísimo porcentaje, después que Pablo se quedó por varios tiempos, si no mal recuerdo, por 2 años y medio, se queda él predicando aquí en esta ciudad. Y posterior a esto, el pastor de esta iglesia en Éfeso, nada menos llegó a ser también el apóstol Juan. Cuando si algunos han tenido la oportunidad de ir a visitar las ruinas de Éfeso, usted se dará cuenta que, ustedes recordarán las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, cuando le dijo a Juan: he ahí tu madre. Entonces, a partir de ese día, dice, la recibió. Y se cree, es decir, es lo que dice la tradición, que la Virgen María murió en la ciudad de Éfeso, porque Juan prácticamente la adoptó como madre y la cuidó hasta sus últimos días. De hecho, ahí se encuentra lo que se dice la tumba de la Virgen María en la ciudad de Éfeso de ese entonces. Entonces, pero vemos aquí que Éfeso llegó a tener un impacto tan grande. ¿Se puede usted imaginar? El pastor que estaba ahí, Pablo, tremendo, y además de los otros demás predicadores potentes que tenía en el equipo Pablo. Además de eso, llegó a ser el apóstol Juan. Después de Juan, llegó a ser el gran Policarpo, discípulo de Juan. Entonces vemos que la ciudad de Éfeso llegó a ser de un impacto y una de las ciudades más importantes del reino, de todo el imperio romano. Ahora estaba siendo sanada y bendecida por la palabra de Dios. Hermanos,
nosotros debemos de sembrar la palabra. Esa palabra va a ser respaldada por el Espíritu Santo. Y vemos el inicio. Ahora, el inicio, primero, los que estaban ahí, ellos todavía no habían entendido muy bien el Evangelio. Entonces, porque habían sido discípulos de Juan el Bautista. Entonces, pero ahora Pablo los lleva a conocer a Cristo, y después sean bautizados en agua y posteriores a ello bautizados en el Espíritu Santo. Entonces eso implica que nosotros también en nuestro génesis espiritual y ministerial tenemos que comenzar con la palabra, con una verdadera entrega, conversión a Cristo, y posterior a ello la llenura del Espíritu Santo. Esos hombres, juntamente con el apóstol Pablo, inician uno de los más grandes ministerios de la antigüedad. Si nosotros queremos, hermanos, de ser de impacto en el mundo en que vivimos, tenemos que buscar no solamente tener una experiencia personal con Cristo, pero ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces dice aquí la Escritura que cuando Pablo los bautizó, entonces dice que luego impuso las manos sobre ellos y fueron llenos, y dice, sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Por eso que las lenguas son la señal inicial del bautismo, el Espíritu Santo. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 2, lo mismo vemos en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, lo mismo vemos aquí en Éfeso, que inmediatamente cuando ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo comienzan, dice, a hablar en otras lenguas. Y este grupo pequeño se convierte en algo poderoso. Nunca quizás se iba a imaginar Policarpo, que llegó a ser el discípulo de Juan, el apóstol, cuando el famoso Policarpo, cuando el emperador romano le da, la oportunidad de poder escapar de la hoguera. Le dice, si niegas a Cristo, entonces ahora te vamos a dar la vida como tu botín. Mas él le dice, 84 años, ¿se puede imaginar? 84 años he servido a mi Cristo, ningún mal me ha hecho. De tal forma, prendan la hoguera. Él mismo mandó que encendieran la hoguera. Y ahí muere Policarpo. Pero ¿cómo comenzó todo? Comenzó con algo pequeño. Amados hermanos, usted quizás está viendo su hogar, su familia, sus amigos, el lugar donde se reúne. Si usted está viendo problemas ahí, siembre la palabra. La siembra de la palabra traerá resultados maravillosos. Y si a eso luego la persona llega a tener un compromiso con Cristo expresado en el bautismo en agua y luego lleno del Espíritu Santo, entonces esas personas son personas de cambio, son personas que van a transformar ciudades enteras, países, naciones enteras. A eso Dios nos ha llamado, a conquistar el mundo para Cristo. Entonces el milagro de la siembra de la palabra, nosotros no debemos de subestimarlo. Esto es lo más importante. De hecho, es la tarea número 1 que Dios nos ha delegado. Si usted y yo, hermano, nos estamos deteniendo en sembrar la palabra, estoy deteniendo la bendición para otra persona y la bendición para mi propia vida. Ahora, por eso que Pablo, cuando mira hacia atrás, ya siendo un anciano, escribiendo la epístola a Timoteo, la última epístola, cuando dice, he acabado la carrera. En otras palabras, lo que Dios me dijo que hiciera, lo he terminado. ¡Qué satisfacción! En el capítulo 20 del libro de los Hechos, todavía no había llegado a ese punto, pero él decía, no tengo, dice, de gran estima mi propia vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él lo que quería era que el propósito de Dios se cumpliera en él y terminara la tarea. Entonces, ahora, cuando mira hacia atrás, me imagino que veía la siembra de la palabra en todas estas ciudades, los pueblos, las naciones. Eso traía a su alma gozo. Hermanos, que terminemos nuestra vida con gozo, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. No estemos esperando que, ¿cómo voy a terminar mis últimos días? Y perdone, no le estoy hablando de algo negativo, sino algo positivo. Algunos están afligidos cuando les menciono cómo vamos a terminar los últimos días. Terminémoslo con gozo. Que podamos mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias por haberme permitido el haber sembrado la palabra. Gracias veo que las vidas han sido cambiadas, transformadas.
y poder hacer que una ciudad y una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo estaba en Éfeso. Estamos hablando que el helenismo había tomado tanto auge y una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, pero que tenían una cultura muy elevada, similar a la de Atenas, era Éfeso. Pero nos damos cuenta que tanto para los intelectuales como para los que no lo son, la respuesta es una: Jesús nuestro Salvador. Por eso, hermanos, involucrémonos en el milagro de la siembra de la palabra del Señor. Y Dios se va a encargar de lo que usted y yo no podemos imaginarnos. Un día vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir: Señor, es increíble, Señor, lo que tú has hecho. Me recuerdo cuando llegamos a Nicaragua para hacer nuestro primer viaje oficial misionero para establecer iglesias. Recuerdo que fue en el año 84, estaba en Nicaragua después de una revolución, había mucha crisis. Me recuerdo que cuando llego al aeropuerto, era obligatorio cambiar $60. Pero me recuerdo que el cambio a la moneda estaba tan devaluada que me dieron prácticamente 2 resmas de billetes nuevos. Yo nunca había tenido tanto dinero en mi mano. Eran miles de miles. Así que una resma me la metí en una bolsa, $60. Solo para que ustedes se puedan imaginar. Hermanos, cuando llego, recuerdo, a un restaurante y veo ahí, porque, bueno, voy a comer y veo langostas al termidor. 3 langostas por $1. No puede ser. Yo sabía lo que cuesta aquí, ¿no? Pero para ellos era imposible. Entonces, a raíz de eso, recuerdo que hicimos una cena gratis para todos. Entonces, todos los que quisieran llegar en un hotel, claro, había alimento ahí. Entonces, la gente llegó. Un testimonio precioso de una persona que había sido convertida. Predicamos la palabra, 18 personas aceptaron a Cristo. De esas 18, vea esto, de estos 18 se hicieron 2 grupos y de esos 2 grupos se levantan 2 iglesias. Ahora una de esas iglesias tiene 14 iglesias filiales y la otra tiene 11 iglesias filiales. Pero todo comenzó con una pequeña reunión. Hermanos, hagamos la obra de Dios. Veamos la crisis, la necesidad que hay en los pueblos, las personas. Si usted y yo podemos sembrar algo, tarde o temprano, lo que usted y yo sembremos, lo vamos a recibir. Como le dije a este hermano, echa tu gallina sobre las aguas y al fin la hallarás. Entonces, ahora ahí estaba conmigo tomando sopa de gallina y una gallina, ya les estoy dando hambre, ¿no? Pero ahí estábamos. Entonces, él estaba disfrutando lo que sembró. Ahora, cuando nosotros sembramos, la vamos a disfrutar. Hermanos, sea como nos encontremos, en nuestras dificultades, sea como esté, hermanos, sembremos, porque en la medida que sembramos, por supuesto, como agricultores, ¿no? Como agricultores del reino de Dios, vamos a tener regocijo en la cosecha. Entonces, porque siempre la siega trae felicidad, trae alegría. Entonces, así también, hermanos, no estemos pensando que los problemas deben de pasar para sembrar. No, al contrario. En medio de los problemas, sembremos la palabra porque vamos a recibir bendición. Ahora, ¿qué necesito? Muy bien, necesito, primero, ser convertido. Segundo, estar comprometido con Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Si eso es así, Dios va a hacer la obra. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora. Padre mío, tú quieres hacer cosas hermosas en la vida de muchas personas. Así como Pablo vivió en sus viajes misioneros tantas tribulaciones, pero vio tantas satisfacciones a la vez. Ahora, en esta ciudad, él se encuentra sembrando la palabra en medio de muchas limitaciones. Acababas de ser expulsado de Berea y de otras ciudades, pero no permitió que el rechazo pudiera limitarlo para poder sembrar la palabra. Señor,
Mira aquellas hermanas y hermanos que han sido víctimas del desprecio, del rechazo, de injusticias, que son víctimas, Señor, de tanta maldad. Pero Pablo llega a esta ciudad sano de su corazón para sembrar la palabra. Y más bien ocupó lo negativo como un instrumento para sembrar. Señor, te pido que uses a mi hermana en medio del abandono que probablemente su esposo, Señor, le ha rechazado, o en el caso de los hijos que han sido abandonados por sus padres, o por cualquier otro tipo de situación similar. Señor, te pido que tú le ayudes a que mi hermana y mi hermano tenga esa visión de seguir sembrando en medio del desprecio, en medio del rechazo, en medio, Señor, del dolor. Padre, te pido para la gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, que nos ayudes a ministrar a los que están necesitados. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos en medio de su dolor, en medio de sus limitaciones, en medio de la enfermedad, en medio de todo, decir, Señor, yo quiero comprometerme contigo, pero también quiero ser lleno del Espíritu Santo para poder sembrar la palabra y que tú traigas resultados de victoria a esas vidas? Cuando usted se preocupa por ellos, oiga bien esto, como la Biblia lo dice, es mejor dar que recibir. Usted necesita recibir, pero le voy a decir esto, usted va a recibir el doble por parte de Dios. Cuando usted se sacrifica, es decir, se niega su tristeza, niega su dolor, es decir, que a pesar de usted hace la obra, entonces usted va a recibir bendición por parte del Señor. Si usted es esa persona que está dispuesta a decir, Señor, en la medida que yo pueda hacerlo, Señor, quiero sembrar tu palabra, quiero traer esperanza a aquellos que no la tienen. Ahí donde está, póngase de pie y diga, sí, Señor, yo necesito esto y quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para poder hacer esta tarea. Si usted siente y desea hacer esta decisión, ahí donde está, Padre mío, venimos delante de ti. Ore al Señor, levante su voz, hermano, levante su voz al Señor. Señor, aquí estamos, Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes en todas estas áreas, Señor. Señor, hay momentos, Señor, donde nuestros labios casi se cierran porque hay dolor, hay tristeza. Las lágrimas, Señor, quizás no se pueden ni siquiera ocultar. Y quisiéramos quizás, Señor, escondernos. Pero es el momento de sembrar. Pablo acababa de ser expulsado de varias ciudades, pero ahora se encuentra aquí en esta ciudad, ahora predicando tu palabra. Señor, te pedimos que tú ayudes, Señor, a cada uno, Señor, a poder hacer la tarea. Y esa tarea hermosa, Señor, tú quieres que la hagamos en el poder de tu palabra, en el compromiso contigo y por el compromiso de la llenura del Espíritu Santo. Señor, te pido para la gloria de tu nombre que tú satures, que tú llenes a tu iglesia con Espíritu Santo. Señor, y que comencemos a entrar en una dinámica de oración especial a través de las nuevas lenguas que tú das, Señor, para poder, Señor, fortalecer, empoderar la oración. Señor, te pido para la gloria de tu nombre, Señor, que nos empodere, Señor, maravillosamente por el poder del Espíritu Santo, para que la oración sea tan dinámica, tan exitosa, tan llena de gloria, Señor, y de gozo. Señor, que la oración se convierta en nuestra vida, Señor, en el pan nuestro, Señor. Padre mío, estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está,
haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.